Hola, buenos días. Hoy es lunes 26 de julio del año 2021. La reflexión basada en Efesios capítulo 5, versículos 14 al 20. Y el título de la reflexión, Despertando. Padre, te damos las gracias por estar en contacto contigo para esta reflexión y en contacto con mis amigos, hermanos y hermanas que nos escuchan, que amamos y a muchos sin conocerles físicamente. Está nuestro sentir en agradecimiento por su apoyo, sus oraciones. Gracias pues, oramos pidiendo perdón de nuestros pecados, faltas, fallas, errores, porque te hemos ofendido a nuestra alma y a nuestro prójimo. Padre, también seguimos orando por los pequeños que irán creciendo, y si esto sigue igual, conforme tu palabra, sobre todo nos basamos, ayúdales a conocerte, a ser guiados en tu luz, tengan poder, fuerza, sean guerreros de luz y enfrentar este mundo tan difícil, pero que tú eres más grande que todo lo difícil. Gracias, oh Señor, y oramos por que quienes escuchen, si tienen algún problema, algún ataque, pobreza, enfermedad, deficiencias, seas en misericordia, en solución, en bendición, en revelación, qué es lo que han de hacer y cómo hacerlo. Gracias pues, Padre, porque eres bueno, y seguimos orando por los jóvenes y adultos y ahora jóvenes que están siendo muy atacados por este virus. Tengan la fortaleza, la fuerza, la fe, la dependencia contigo, sean sanos. Los familiares, tanto como ellos no creyentes, te reciban en su corazón de alguna forma o manera, tengan el mensaje, la oportunidad de escucharlo. Gracias pues, guíanos en esta enseñanza, todo buscando agradarte, para tu honra y tu gloria en Yeshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hay un texto muy conocido por todos, que es Efesios 5:14, y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Señor Yeshua. Y bueno, está muy directo, muy literal, algo fuerte, crudo. Está hablando acerca de algunos creyentes, no personas no creyentes. Habla a creyentes porque es la carta a la congregación que está en Éfeso. Y les dice, despierten, tú que duermes, porque unos están como dormidos, pero otros peor, dice, y levántate de los muertos, que otros están como muertos, hablando espiritualmente. Entonces, a los dormidos dice, despiértate, y a los que están viviendo como muertos les dice, levántate, o sea, resucita, renuévate, restáurate y vive como vivos. Ya basta de estar como dormido o peor como muerto. Hay que despertar y hay que levantarse. Sigue hablando la palabra y dice, y te alumbrará el Señor Yeshua. Te alumbrará tendrás más de su gloria, o tendrás de su gloria, ya que dormidos y muertos pues no pueden tener la gloria. Se tendrá el resplandor de la presencia más vigente, más fuerte del Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, el Espíritu Santo. Entonces, para poder tener de su gloria, participar de su gloria, de su resplandor, de su luz, necesitamos despertar y necesitamos levantarnos. Él no está diciendo, yo te voy a levantar, yo te voy a despertar, te voy a avivar. No, dice, hazlo tú. Nosotros somos los que hemos caído en ocasiones casi a estar como dormidos espiritualmente, y Dios nos libre de llegar a caer en un estado espiritual como muertos. Pero cada quien busca su futuro, cada quien vive su presente, y cada quien tristemente vive de ese pasado de dormir y de ese pasado de muerte. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para despertar y para levantarnos como vivos? Cuando leemos en el verso número
15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, claramente lo está diciendo aquí, que tenemos que aprovechar el tiempo en el verso 16. O nos inclinamos adecuada y correctamente al bien, a la luz, para vivir como despiertos y como vivos, resucitados, o la persona quiere seguir viviendo inclinada al mal y está viviendo como dormido o como muertos espiritualmente. La decisión de cómo vamos a vivir o debemos vivir es aprovechar el tiempo. Hay una razón y hay un porqué. Y dice, porque los días son malos. Bueno, mucha gente está siendo controlada, gobernada, poseída por el mal. Los días son malos, representa el tiempo, no solo los días. Los días tienen horas, tienen minutos, tienen segundos, pero las horas avanzan y se hacen días. Pero los días avanzan y se hacen meses, y los meses avanzan y se hacen años. Y ya cuando la persona se da cuenta y hace un análisis y una retroinspección viéndose hacia adentro, puede encontrar que tiene meses, un año, 3 años, 4, 5, y no está aprovechando el tiempo de la misericordia para ser más fieles, más consagrados, más entregados al Eterno, y está desaprovechando la presencia que tiene del Eterno, aun cuando vaya a la congregación y tenga el ministerio, y todo lo que ya tanto se habla. Por eso hay que aprovechar el tiempo y renovarse, aprovechar el tiempo. El malo, los demonios, influencias del mundo, personas que tratan de sacarle de su luz, eso sí lo están aprovechando. Los espíritus malos no descansan y tratan de estar acechando, dice la Escritura, como león rugiente. Mire, tristemente sabemos de muchos creyentes que de repente caen, pero se quedan abajo, se quedan derrotados. Sabemos la parte de la Escritura en Corintios que dice caídos cuando no derrotados, y la parte del rey David cuando dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Pero en base a todo esto, la reacción debemos tenerla nosotros. Conocemos el mal. Si hacemos un análisis, un resumen corto, breve y rápido, vemos que el mal está aprovechando el tiempo. Y sí, la ley del aborto, de la marihuana que ya se autorizó, de las bodas del mismo sexo, de la que se puede adoptar niños siendo del mismo sexo y cuál es el papá y quién es la mamá. Y cuando vemos cómo está la política a nivel mundial, cuando vemos cómo está el mal, las violaciones, los secuestros, los robos, cuando vemos cómo están las situaciones en las congregaciones que no avanzan, que tienen años con 20, 40 personas, y así tantas situaciones, el amor de los que se están enfriando, y todo lo que se está viviendo, ya sabemos, los últimos tiempos se están entrando con los tsunamis, los terremotos, las pestes, equivalente a virus, y todo lo que se está viviendo, de cuánto se cambian de congregaciones de una a otra, y no, nada más andan jugando y no saben bíblicamente lo que es una cobertura. De alguna manera o forma hay muchas equivocaciones y todos dicen, me lo dijo Dios, es que me lo reveló Dios, es que he estado orando, cuando en ocasiones ya estaban de antemano asistiendo, coqueteando y bueno, pero es la deshonestidad en muchos creyentes, la mentira, la hipocresía, la falsedad y muchas cosas que no se entienden, el mover espiritual que se está viviendo. Y ahora con el virus muchos se están apartando, se están alejando. Ojalá se fueran otras congregaciones que de veras sean serias. Pero
se están apartando por otro tipo de corrientes y andan de aquí para allá y no pueden madurar espiritualmente en una. Pero no es en todo, desde luego, no estoy generalizando, ¿no? En este sentido, podemos nosotros tratar de entender que hemos de aprovechar el tiempo, hemos de despertar, hemos de activarnos en una vida de templanza que significa madurez espiritual. El hecho es que debemos, de acuerdo a como dice el 15, retrocediendo un versículo, que somos diligentes, maduros, inteligentes, que no andemos como necios, que pretendiendo ser sabios se hacen necios, sino como sabios. El sabio no habla mucho, el sabio mantiene las revelaciones, mantiene en meditación como María cuando le ha revelado que nacería humanamente el Mesías. Ella lo mantiene en meditación y guardaba silencio, en medio de que le costaba trabajo digerir en esa noticia, y vaya qué noticia, ¿verdad? Entonces la sabiduría, una cosa es inteligencia, conocimiento, entendimiento, comprensión, y otra cosa es la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Una cosa es la preparación, los avances y todo eso, y otra, lo que el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, dirige, guía a la persona, porque el Espíritu Santo es un 100%, pero hay quienes lo tienen solamente de palabra, o como les conviene, o lo adaptan, o lo componen, o lo arreglan. Y esas revelaciones, el Espíritu Santo es todo, con toda su mover, con todo su mover. Pero si usted está hablando de que está vivo, despierto, y del Espíritu Santo solamente practica 2, 3 cositas, obra de su ministerio, entonces no tiene la plenitud en su persona del Espíritu Santo, que es la revelación de Dios en esta etapa y en estos tiempos. Por eso hay que aprovechar al Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, Espíritu Santo. Uno les tiene miedo a las lenguas, a la revelación, a liberación, sanidad, a la inspiración, le tienen miedo a la profecía y no buscan ni practicarla. Una cosa son los dones, que tienen un don, y otra cosa es la plenitud, la llenura del Ruach HaKodesh, que vamos a ver más adelante. Entonces, el primer punto para despertar, para no estar dormido y estar de veras hacia arriba, hacia adelante, es no ser necios, es el vivir diligentemente, como dice la Escritura, aprovechar bien el tiempo y entender que los días son malos, son negativos. El ángel de la muerte está predominando ahora en el mundo. Y llama mi atención que desde que se ha enseñado guerra espiritual, y estos son 41 años, en lo personal a mí me han tachado de loco, de acelerado, que estoy mal. Pero aquí está la prueba. Quieren hacer oración, invitan y congresos de oración con lo que está pasando. ¿Pero por qué? Cuando el niño está ahogado, tapan el pozo, como dice el dicho coloquial. ¿Por qué ahora que hay tantos muertos, que se están perdiendo, se están muriendo los hijos o hijas, que están cayendo pastores? Se habla ya de 6,000 pastores muertos en Centroamérica y todo esto. No es que estén mal o hayan estado mal. Ya como quien dice, no, por eso murieron, no es cierto. Pero el hecho es que cuando se ora por los pastores adecuadamente, hay veces que es solo la crítica. Y tantos congregantes, pastores, siervos, todo. Si hubiésemos hecho guerra espiritual desde siempre, por todo lo que se está viviendo y todo lo que se veía que venía, y tantas profecías de que ya se acercaban tantas cosas, pero falta la unidad, somos necios. Si fuéramos sabios nos uníamos. De ahí que entonces, de alguna manera o forma, es un punto fuerte, pero que nos despierta y nos anima a no resucitar como Lázaro, atado de manos, de pies y un sudario en su cabeza, en su rostro, que no le permitía hablar, ver, escuchar adecuadamente, porque estaba muerto y resucita, pero resucita con ataduras. Hay que romperlas.
para avivarse, para despertar. El segundo punto es el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, inmaduros, indiferentes, tomando todo a juego, sin una velocidad adecuada, correcta, sin consultar a las personas adecuadas. Dice, sino entendidos, insensatos, entendidos. Hay dos ejemplos muy claros cuando dice que el hombre que edifica la casa sobre la arena son insensatos. Los entendidos, los maduros, son los que edifican sobre la roca. O como las mujeres que tenían que guardar el aceite y tener las lámparas encendidas porque venía el esposo. Y las entendidas, las maduras, entonces tienen aceite, tienen lámparas, y tienen la luz, y las tienen encendidas, y las tienen en la ventana. Y cuando viene el esposo, hay otras insensatas, hablando de mujeres, pero obvio, hablando también de aplicado a los hombres. Entonces, las insensatas no tienen la lámpara, no tienen la luz, no tienen el aceite, y cuando llega el marido, pues no lo pueden recibir, y el marido da por hecho que no querían recibirlo. Insensatez, entendimiento, inmadurez. Pero ¿cómo se combate esto? Dice, de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, insensatas, sino entendidos, entendidas, de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí es el entender, el madurar y ser entendidos de que la voluntad del Eterno es la que debemos de buscar, pero adecuadamente. No porque me convenga, me guste, porque sienta que ya voy a crecer, a conocer, y ese es ego. No dejarse llevar por corrientes de influencias, de amistades. No dejarse marear. Yo lo veo mucho ahora en los raíces hebreas, como tanta gente que se deja ir, no todos, desde luego, vuelvo a lo mismo, no podemos generalizar. Pero en muchas Keilas, y no critico, da tristeza, se han olvidado del Ruach HaKodesh, ni lo mencionan, o lo mencionan muy en hebreo, pero no hay nada de él en cuanto a otro tipo de obras. Presencia sí, con un despertar, entendamos, el ministerio del Señor Yeshua pasó y nos deja su Espíritu Santo para que sigamos el ministerio de Él por medio de su Ruach HaKodesh y hacer lo que dice el Ruach HaKodesh, sin dejar de invocar y de depender de toda la enseñanza del Señor Yeshua, que es el Espíritu Santo quien nos lo revela, nos guía y que debe gobernar nuestras vidas. Pero muchas Keilas no se olvidan. Otro aspecto es evangelizar. Conozco yo grupos de Keilas desde hace 20, 25 años, no evangelizan. Siempre están ahí condenando, criticando, cuestionando, que por qué no la circuncisión, por qué la carne de puerco, por qué dices así, por qué las mujeres usan pantalones, por qué se pintan, por qué... Y una cantidad de situaciones que pueden ser que estén bien, pero es mejor decir, despiértate. Mira que las sendas antiguas no es legalismo, es poder del Eterno, es la cimentación y la raíz de lo que estamos viviendo ahora nosotros, pero son puros milagros, hechos portentosos, mover del Espíritu Santo, milagros increíbles, y eso no se ve ahora porque no estamos atentos y porque no se está viviendo, no se da el mensaje de salvación. Raro es el grupo mesiánico que da el mensaje de salvación de la vida nueva y la vida eterna, y son los 20, los 40 de toda la vida. Yo amo las raíces hebreas, soy parte de las raíces hebreas, pero da tristeza, 10, 15 años, y el mismo grupo de congregantes. Eso no puede ser. Ahora que ya nacieron 10 grupos de esa congregación y se mantienen, que ya de alguna manera, salieron 20 pastores de ahí, salieron misioneros y X, bueno, es otra forma también, pero necesitamos nosotros ser entendidos cuál es la voluntad del Eterno, porque como están los días, hay que aprovechar el tiempo, ya lo dice la Escritura, lo estamos mencionando, las almas se están perdiendo. Está bien que muchos mueran por el COVID, pero ¿cuántos se han muerto sin conocer al Eterno?
De ahí que entonces es necesario despertar, es necesario moverse. Pero ¿cuál es la voluntad del Eterno en nuestras vidas? La prioritaria, honrarlo, estar en relación con Él, estar en esa presencia, sensibles a Él, buscar más y más de Él. Y Él nos va a guiar a la voluntad de Él. El hecho es que, ¿cuál es la voluntad en tu vida, en mi vida? Independientemente de lo que estoy hablando en todas las demás áreas, en donde estamos viviendo nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro momento, como persona, como siervos, como familia, ¿cuál es realmente el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro plan de aquí en adelante? No hay nada trazado, no hay nada escrito. Estamos viviendo el día y como venga. Estamos corrigiendo, mejorando lo que debemos cambiar. Pues tampoco en algunos casos, desde luego, solo en algunos casos. Entonces hay muchas cosas de cuál es la voluntad del Eterno. Yo no creo que sea esa. Y a todos nos está faltando entrar más en Él, en su dirección, en lo que Él diga. Está la voluntad humana, está la voluntad de Él, la voluntad del mundo, la voluntad de los jefes directores, la voluntad de tantas cosas que hacemos y nos dejamos llevar, la voluntad del espíritu de transferencia, de chismes, críticas, y de eso se llena la persona y no se logra entender. El hecho es que este es el segundo punto, moverse de acuerdo a la voluntad del Eterno, despertar, dejar de estar como muertos para entrar a la voluntad del Eterno, donde hay vida verdadera, un despertar verdadero y vida en abundancia. Amén. Y el tercer y último punto, dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí habla de una embriaguez. La embriaguez provoca locura, provoca inmadurez, irresponsabilidad, porque dice embriaguez, no en el acto santo, puro, y codificando con oración el vino en las fiestas, en Shabbat, que lleva a descubrir secretos en cuanto a lo espiritual que provoca el vino, así como el gozo y la alegría, no pensando en que me voy a tomar una botella completa y yo solo, o dos, o tres, o cuatro, no, sino en el contexto de la enseñanza. Porque ya al embriagarse, ya empiezan a actuar espíritus malos, y espíritus que empiezan a botar el entendimiento, a mover, a decir tonterías y a no celebrar de acuerdo a lo que enseña la palabra. Vino es equivalente a tequila, a brandy, a vodka, a ginebra, a mezcal, pero con una embriaguez, una borrachera. Y aquí cuando dice embriaguez, está hablando no de que lo hizo una vez y que otra vez en 2 meses o en 5 meses se le pasó la mano, como dicen por ahí. No, sino que ya es seguido, ya es una persona alcohólica, dependiente del vino, que hace provocar, o que provoca, perdón, todo lo que hemos hablado de irresponsabilidades, de pérdida de economía y de, sobre todo, alejamiento del Eterno. Este tercer punto nos lleva ahí mismo, en un sentido preciosísimo. Bueno, lo que no es precioso es que dice que hay disolución, se desbarata, se deshace la armonía, el amor, la unidad, el carácter se hace violento, agresivo, en medio de todo eso, y todo esto es disolución, porque se rompe todo esto de lo que estamos hablando. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, llenos del Ruach HaKodesh. Y aquí la enseñanza es que para ser llenos es buscar depender de Él, es estar más en su presencia, como dijo Moisés cuando iban a salir al desierto. Dice, yo no muevo un pie, no me muevo de aquí si tú no vas conmigo.
Él sabía depender del Ruach HaKodesh, al grado de que cuando él tenía la vara que representaba el poder, todavía le pregunta al Señor, no tanto como duda, sino como dependencia, como verdadera cobertura que él sabía que era el Padre. ¿Y qué hago? Le de entender, tengo la vara. Y le dice el Señor, pues dile al pueblo que avance. Pero habla de una dependencia, de una presencia, de una búsqueda. ¿Cuántas veces subió al monte? La Escritura habla de 2, 3, pero no. A cada momento iba. Se acepta que él es quien escribió toda la Torá y que también recibió toda la enseñanza de profecías tremendas, como cuando dijo, vendrá alguien mejor que yo, a él escuchar, a él aceptar proféticamente el Masías Yahshua. Así también subió a la presencia de él y recibió la enseñanza de la Kabbalah, que en la parte buena, adecuada y que se puede tomar y que en un momento dado debe de ser de veras con un verdadero maestro que tenga el conocimiento y la experiencia de la vivencia cristiana, mesiánica, raíces hebreas. Y si Dios en su voluntad, como dice la Escritura, buscar cuál es la voluntad del Eterno, dice, aprende y enseña un poco y lo que debe ser. Pero otros muchos se están metiendo y ni siquiera han tenido un maestro, ni han tenido clases, y peor, si no es la voluntad del Eterno. Pero cuando se ven sus vidas, cómo la están llevando y desarrollando, están en un riesgo y en un peligro, pero fuertísimo, porque es demasiada luz y se quieren meter y llenar de esa luz, pero no tienen todavía la capacidad y el desarrollo de asimilación, porque si se tuviera, otra vida sería la que se lleva. El hecho es que de alguna manera o forma, una cosa es marearse, emocionarse y meterse en enseñanzas, apartarse de la presencia del Señor, de su voluntad, y dice, sed llenos, y ser llenos es todo lo contrario, es darle todo lugar al Ruach HaKodesh, es buscar hacer la obra del Ruach HaKodesh, ver cuáles son el don, cuál es el don o cuáles son los dones que Él tiene para nuestras vidas, el vivir el fruto del Espíritu Santo, el buscarle para, como dice la Escritura, Él es el que va a enseñar, a recordar, a guiar y debe gobernar nuestras vidas. Entonces, y esto y muchísimos textos más, andad en el Espíritu, conformados en el Espíritu, vivir en el Espíritu, y todo esto lo mencionan en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento así llamado, en donde desde la misma vivencia del Señor Yahshua, cuando Él está naciendo, fue engendrado por el Ruach HaKodesh, y de ahí en adelante todo lo que Él hizo, lo hizo por la guía del Espíritu Santo, del Espíritu de la Santidad. Él no podía hacer nada a nivel carne, su deidad, su presencia está en el Ruach HaKodesh, en su vida, en su alma, en su espíritu humano, pero gobernado, controlado, guiado en todo por el Ruach HaKodesh. De ahí esa relación, intimidad, son gemelos en uno, era uno solo, uno mismo, carne y espíritu, caminaban juntos. El Espíritu Santo no podía hacer nada si no tenía la disposición y no tenía la entrega y la consagración de Yahshua hacia con él. Y entonces el Espíritu estaría ahí sin hacer algo para lo cual él tenía esa visión, pero tenía en esa presencia de Yahshua toda la disposición de él, toda la entrega, toda la vida pertenecía al Ruach HaKodesh, y así eran uno no funcionaba sin el otro y el otro no funcionaba sin el otro, y siempre dependiendo del Padre. No era la Trinidad o tres en uno, triunidad, no. El Señor tiene no sé cuántos atributos, miles, como Jireh, proveedor, Olam, eterno, y así Shaddai, todopoderoso, y así podemos seguir mencionando cantidad de atributos, y sumamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque el Hijo es una encarnación, se encarna el Padre en el Hijo para manifestar su deidad y establecer el reino de Él en la tierra y romper toda la obra satánica y maligna.
Entonces, no son tres, no, es uno, con quién sabe cuántos atributos, porque hay códigos en el hebreo que hablan de más y más y más, y ya nuestra mente luego no alcanza tanta belleza, tanta revelación tan profunda de la esencia divina del Shaddai, el Todopoderoso. Pero que quede claro, el Señor Yeshua no es un atributo, es una encarnación. Y hay quien le llama a todos los demás atributos como yo lo estoy mencionando, pero es la misma esencia de su existencia, de su deidad, así porque tenemos que tratar de entenderlo, manifestado de acuerdo a las etapas, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a lo que se estaba viviendo en Israel y en todos los demás pueblos, para darles luz de esa presencia. Entonces, todo esto hay que leer los textos de la Escritura en la concordancia, todo lo que hable del Ruach HaKodesh, hay que adorarlo, no dejar de hacerlo con Yahshua o con el Padre, el Creador, Boroleán, Creador del universo, no, para nada, pero como que de acuerdo a la función que Él nos está guiando, es como vamos nosotros entonces a buscar ser llenos. Y para que Él nos guíe tenemos que ser sumisos, sujetos. Y una palabra, santidad. Es la raíz y la base de todo, la santidad. Porque es la manera en que recibimos más luz. Cuando se está en santidad, se está en humildad, en mansedumbre, en sujeción, en sumisión, en amor con todo al Eterno. La santidad nos lleva a todo eso. Pero verdaderos santos, que a todos nos está faltando muchísimo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá el Ruach HaKodesh. Verlo es sentirlo, porque es espíritu. Y el espíritu no se puede ver, pero se puede sentir. Entonces es una manera de verlo, sentirlo. Por eso el rey David decía, buscaré tu rostro. ¿Cómo? Sintiéndote, yendo hacia ti. Ahora, cuando dice no os embriaguéis con vino, que viene siendo una de las barreras, impedimentos, negatividad, los días son malos. Aquí el problema no es solo el vino, me embriago con el ego, me embriago con la codicia, me embriago con el robo, me embriago con el pecado, sexo, me embriago en esa área, me embriago con el pecado, en la área que usted sabe, que yo sé, pero claro, no llegar a un tipo comparativo o semejante como embriaguez del vino, ¿no? Cualquiera falla, pero hay quienes están embriagados, sino por vino, sino por estas y otras situaciones que estamos mencionando. Hay quien se embriaga con el chisme, con la crítica, se embriaga, ¿verdad?, con falsedades y todo eso, la mentira, todo, es una embriaguez. Por eso dicen más bien, llénate no de todo embriaguez de este tipo y de vino, sino embriágate del Ruach HaKodesh. Cuando llegó el derramamiento del Ruach HaKodesh, que se celebraba Shavuot, y que eran las primicias, y que era la entrega de lo sembrado, el Señor dice, ya se sembró, desde el tiempo de Adán, se sembró el Ruach HaKodesh, desde la creación, y todos estos y miles y miles y miles de años, viene a confirmarse en esa fiesta de Shavuot, cuando llega el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron? Estos están borrachos, estos tomaron. Y Pedro les aclara y les dice, no, estos no están embriagados de vino como ustedes creen. Es una hora en la que nadie se embriaga de esta manera, sino que están llenos, embriagados de el vino de Ruach HaKodesh. Están llenos del Espíritu Santo, y por eso era difícil el poder controlar su cuerpo ante una presencia, potencia, soberanía tan grande que nunca habían experimentado y que hoy en día sigue siendo, pero no se le busca, porque hay muchas anticipaciones, denominación, legalismo, costumbrismo, miedo a los jerarcas, a los de las directivas de arriba, las denominaciones, y cuidado, y andes hablando como loco ahí en lenguas, y que no es para estos tiempos, y cuidado, y te muevas, te caigas al suelo, y cuidado esto, lo otro, aquello. Yo conozco cantidad de gentes que han vivido esto y están en una vida hermosa, como quien se excede
y también se va a los excesos, pero hay de todo en todo, para todo. Pero si usted prueba meterse con el Espíritu Santo, la llenura no es por medir la cantidad o que llega a la rodilla, a los tobillos, a las rodillas, a los muslos, a la cintura, al ombligo y para arriba. No, 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 no. Llenura significa presencia, significa plenitud. Y lo único que puede combatir ahora todo el mal, los días son malos, es el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y nuestras vidas son vasijas, entonces debemos tener esa llenura. Pero primero hay que vaciarse. Hay que vaciarse. Hay que vaciarse. Para vivir no como dormidos o como muertos. ¿Cómo? Dice el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra de las maneras, y dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios, al Elohim, Abba y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Él afirma todo en la autoridad y el nombre del Señor Yeshua, siempre agradecido por todo lo que nos da el Eterno. Hay veces que no damos el agradecimiento adecuado y correcto, o lo presumimos todos en Facebook, y no es pecado ni es malo, pero antes de poder compartir un testimonio así, ¿por qué nos arrodillamos cuando está la pena, la carga, la prueba, el ataque? ¿Y por qué no nos arrodillamos para decirle gracias, papito, por esta bendición en mi vida, en el matrimonio, mis hijos, mi congregación, con los vecinos que me has dado con ellos? ¿Por qué? Qué raro. Y aquí dice, siempre con todo, y con esto hablar, sea de veras de vivos. Parte con salmos, himnos, cánticos espirituales, a los que muchos le corren. Dice la Escritura, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A mí me decía un varón, hermano, no, yo ya no canto himnos, y esos coritos que de antes, ahora solo cantos hebreos. Le digo, mira, el que sabe alabar al Eterno, lo hace con himnos, con coritos anteriores, con esos cantos de adoración, con la alabanza, en donde hubo una renovación, en donde los instrumentos no es solamente el piano como antes, porque la Escritura, los salmos hablan de muchos instrumentos, y el que es un verdadero adorador lo hace sin instrumentos, lo hace en lenguas, lo hace en español, y claro, lo hace en hebreo. Entonces, es un hecho de que si usted siente que lo mejor es hebreo, sí, pero el verdadero adorador alaba al Señor de pensamiento, de sentimiento, de amor. Si le dice te hinca, se hinca. Si le dice brinca, brinca. Si dice reguiletea, reguiletea y da giros. Si le dice grita aleluya, va a gritar aleluya. Y va a levantar sus brazos y va a palmear. Lo va a hacer sentado, lo va a hacer caminando, lo va a hacer en la calle como loco, lo va a hacer como el Espíritu lo tome, porque Él es el que guía. Así es que no es el estar diciendo esto ya pasó. La alabanza de la adoración, dice Apocalipsis, que será como el estruendo de muchas aguas, el canto de los ángeles, de los santos, de los ancianos y de todo. Los levitas que estarán allá arriba, ya ahí sí, levitas. Entonces, de alguna manera o forma, tenemos nosotros que buscar la alabanza. Aquí es solamente un entrenamiento, porque arriba solo vamos a estar alabando y adorando al Eterno. Y si desde ahora no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, esa llenura va a tardar. Decimos santidad, alabanza. Claro que la oración, y algo que casi nadie hace, meditación, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la guía, y todo lo que llena y todo lo que significa estar en la plenitud del Eterno. Ahí, y en estos tres puntos, en aprovechar bien el tiempo, en buscar la voluntad del Eterno, en ser iluminados
en el buen sentido de la palabra, no como los iluminados que brincan por todos lados, sino alumbrados, como dice la Escritura, de su gloria, de su luz, de su presencia hermosa. Entonces, la Escritura lo dice de una manera hermosísima. No embriaguéis, no con vino, sino con todo lo que represente una borrachera negativa. Y lo que dice la palabra de una manera hermosa, siempre dando gracias a nuestro Señor Yeshua. Y ahí queda, todo esto significa, y te alumbrará Yeshua Hamashiach. Ahora que si tú estás escuchando esta reflexión en tu vida, estás viviendo como muerto, crees que es lo mejor, estás dormido espiritualmente, hasta los más alumbrados se están yendo, pero te toca la oportunidad que si te vas con el Señor, y no porque el virus te quitó la vida, no, en la voluntad del Eterno ya como creyentes, es porque Él dice ya. Ahora de alguna manera o forma es la vida nueva de alumbrados y de que el alma llega a su presencia. Es un hecho entonces que tú le puedes decir: me arrepiento de mis pecados, reconozco que estoy viviendo como muerto espiritual, como dormido espiritual, necesito despertar. Despiértate, dile: entra a mi corazón, te invito, Señor Yeshua. A mí me decía una hermana que tenemos en Facebook, que ella, cada vez que hablamos de aceptar al Señor, ella vuelve a repetir la oración, no por duda, no porque crea que no se va a ir con el Señor, sino porque es hermosa confesión que podemos hacer día a día. Por eso iniciamos siempre pidiendo perdón y terminamos otra vez recibiéndolo. No es que no lo tenga, repito, si ya lo recibí, ¿para qué? Así dice mucha gente. Así como viven, pues parece que es como un frasco que dice café y le abren la tapa y está vacío, no hay café, solamente la calcomanía de fuera dice café. Así hay tristemente algunas personas, pero tú puedes hacerlo real y verdadero en tu vida y decirle: te recibo como mi Señor, el Salvador que me quita las tinieblas y me lleva a la luz admirable de la vida nueva y la vida verdadera y la vida eterna. Te recibo en mi corazón, renuncio al pecado, al Satán, a todo lo malo, y declaro que tú eres mi amo, mi dueño, mi Señor, mi Dios. Bendito seas en el nombre del Señor Yeshua. Yo te invito a que busques comprar una Biblia, conseguirla y leerla, o una congregación, si así sientes, y empezar esta nueva vida despierto y vivo. Repite esta oración que acabamos de hacer todas las veces que sientas en tu corazón, y el Eterno te bendiga por toda tu vida. Bendiciones a todos. Me da mucho gusto estar otra vez en comunicación. Ya repetimoslo por tiempo. Metemos algunas predicaciones, creemos que sean de bendición. El abrazotote de siempre en espíritu, que algún día nos lo daremos físicamente. El amor y la bendición del Eterno sean con todos ustedes para siempre. Amén.